Venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Así se llama nuestro segmento de entrevista. Ya vamos con nuestro invitado. Antes recordarles una vez más que esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Nosotros estamos transmitiendo a través de rcr.tv, en Periscope, @rcr750, la aplicación TuneIn. Saben que mi cuenta de Twitter es @mingo_1 y en estos momentos ya no estamos transmitiendo en nuestra cuenta de Instagram, que es Mingo Blanco TV. Ofrecemos disculpas, pero se pueden conectar a través de las otras plataformas que tenemos porque no hemos arreglado un problemita técnico que lo vamos a solucionar en momentos. Miguel Fontán es nuestro querido amigo, es nuestro invitado hoy en el segmento de entrevista. Miguel Fontán es un ciudadano tratando de entender las contradicciones sociales y políticas. Miguel, ¿cómo estás? Vale, un gran abrazo, ¿cómo te va? Hola, amigo, buenos días a tu audiencia y gracias por invitarme de nuevo a tu programa. ¿Cómo están todos? Bueno, estamos bregando y guapeando. Fíjate, nosotros promovíamos este encuentro contigo a través de un tuit que colocamos ayer, donde decíamos: en Venezuela la única contención de la violencia es la propia violencia, porque se sustituyó un ecosistema democrático por un ecosistema criminal. Esto lo tomamos de un reciente escrito tuyo, de un reciente artículo, Venezuela imposibilita la imposibilidad comparativa. Yo quisiera darte tiempo para que tú nos desmenuces, porque vamos a empezar a hablar del chavismo y de cómo llegamos para entender mejor dónde estamos parados, querido amigo. ¿Por qué no nos ayudas a entender esto de la violencia? Que cuando yo me leí el artículo ayer, y me parece excelente cuando tú tomas el chavismo y lo desmenuzas como proyecto político cuyo objetivo era la toma del poder. Pero hay 3 etapas que son claves para entender lo que ha sucedido y por qué estamos en estos momentos así, en esta situación. ¿Por dónde comenzamos? Eso es una buena pregunta. Vamos a comenzar por eso que mencionas, por las 3 etapas del chavismo, para un poco entrar en una categoría que no es política, porque ecosistema es una categoría biológica. La tomo prestada para poder explicar cosas que trascienden las voluntades de los actores y que de alguna manera regulan todos los equilibrios de este ecosistema, así como lo podía hacer un sistema democrático. Okay. Esta división hay muchos politólogos que hacen unas divisiones no exactamente igual, pero hacen unas divisiones del chavismo, uh-huh, porque bueno, en ciertos periodos se ha comportado de manera diferente. Yo básicamente la hago 3 divisiones y como dije ahí, un momento político ideológico, que es donde ellos se presentan como una alternativa presentación política y que se hizo de la democracia, jugó el juego democrático, uh-huh, precisamente para poder destruirla y debilitarla. Ese momento va desde el 99 hasta el 2007. Okay. Después señalo un momento político institucional que es del 2007, del 2008 hasta el 2013, que es cuando el chavismo se hace de todas las instituciones en el sentido de ya no hay división de poderes, quedan las etiquetas de poderes pero vacías de contenido, uh-huh, es decir, no existe un poder en el TSJ y un poder en la Fuerza Armada, sino que dejan las etiquetas, pero todos esos poderes se vacían de contenido y se agrupan en uno solo, ¿no? Que se centraliza. Y después un momento criminal que es a partir del 2013, donde se consolida la violencia como el fundamento de su accionar. Y ahí es donde viene la palabra o la importancia de lo que tú decías. La violencia contiene la violencia. En realidad, en ciencias políticas se dice que solo el poder contiene el poder.
y la fuente del poder en una república es la ley. Entonces cada quien tiene un pedacito de ese poder y puede contener a los otros poderes. Y eso es lo que hace el famoso check and balance, ¿no? Dime. No, es que me parece excelente porque te quería preguntar si eso lo logra Chávez Frías como proyecto político motus proprio acá localmente en Venezuela, o hay un concierto de países que lo ayudan y lo asesoran y lo ayudan con las armas para llegar a ese momento criminal que es el que estamos viviendo desde el 2013 para acá. Es difícil poder responderte a esa pregunta desde la certeza. Uh-huh. Y que una vez cuando estuve en tu programa anteriormente habíamos hecho esta reflexión de que lo primero que muere en regímenes como este es la verdad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los otros países fueron los responsables de consolidar esto o simplemente apoyaron ya una puesta en marcha? Es difícil saberlo, a lo mejor lo vamos a saber en la medida que las cosas salgan a la luz y se investiguen los hechos tal como ocurrieron. El hecho es que esto no es nuevo, es un proyecto que va desde el inicio. Hay un libro que yo siempre recomiendo que en su momento creo que no se le prestó mucha atención, que se llama Boomerang Chávez, que se escribió con declaraciones de testigos protegidos de Estados Unidos. Claro. Y uno ve allí en ese momento ese apoyo de organizaciones tanto criminales como de otros países hacia este gobierno, ¿no? O mejor dicho, hacia este régimen. Entonces, que definitivamente hoy en día lo ayuda a consolidar los países los países iliberales que están tratando de desmontar todo lo que es la idea occidental de política, ¿no? Claro, pero allí también me gustaría tu análisis comparativo, porque hay muchos analistas que coinciden en señalar y colocan ejemplos. No, pero mira, debemos vernos en el espejo de Panamá, debemos vernos en el espejo de Cuba, debemos vernos en el espejo de qué sé yo, ponen ejemplos internacionales y a veces, incluso yo se lo planteaba a Faraco ayer, hasta qué punto nosotros somos víctimas de un experimento cultural social que es sin precedentes en la historia contemporánea de la humanidad, incluso fuera de cualquier fanatismo ideológico. Pues aquí hay una fórmula que pareciera que es genuina, que es propia. Bueno, nosotros somos un laboratorio, eso sin duda. O sea, todos los países donde entran estos proyectos iliberales son laboratorios. Venezuela es la sumatoria de todas las cosas que ellos han hecho antes de. O sea, aquí encontramos, por ejemplo, las experiencias de la Unión Soviética, aquí encontramos las experiencias de los cubanos en todas sus travesías por el mundo. O sea, esto no es que vinieron desde cero. Hay un aprendizaje de todas las cosas que han realizado y Venezuela será un aprendizaje de otros países. Podemos decir que lo que está pasando en México tiene un aprendizaje venezolano, okay. Lo que está pasando en España tiene un aprendizaje venezolano. Uh-huh. Ahora, hay una frase, una idea de Claude Lefort que me gusta mucho y la discutimos alguna vez en un foro que compartí con Víctor Maldonado, y con Eric del Búfalo, sí. que dice... El problema totalitario ya pasó. Lo que no entienden las democracias es que el problema del totalitarismo está presente. Y esa frase es muy buena porque cuando nosotros tratamos de comparar a Venezuela con los regímenes que ocurrieron en la Europa del Este, por supuesto que no hay una comparación exacta. Cuando lo tratas de comparar con Panamá no hay una comparación exacta y cuando lo tratas de comparar con Chile tampoco. Uh-huh. Las comparaciones se acercan pero siempre son insuficientes para explicar este fenómeno porque este fenómeno tiene novedades y tiene novedades ya el hecho de cómo se ha configurado es una novedad. El problema totalitario está.
Ahora, alguien te puede decir, mira, es que no somos totalitarismo, porque Mingo tiene un programa de radio donde puede hablar mal del régimen. Sí, es cierto, pero no porque el régimen no pueda agarrar y decirte un día no vas al aire. Existe una potencia totalitaria que está presente y que no necesariamente se desgasta en todas las cosas que se desgastaron antes, pero está presente. La prueba está en que, bueno, a nosotros nos confinan sin ningún problema, a nosotros nos manejan en las crisis sin ningún problema y a nosotros nos generan epifenómenos constantemente sin ningún problema que afectan todos los espacios privados que podemos tener. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esto es un régimen que tiene centralización del poder, esto es un régimen que ha destruido todas las relaciones económicas y las centraliza y las trabaja a su antojo, y este es un régimen que tiene vocación totalitaria. Ahora, no podemos comparar porque tenemos, por supuesto, particularidades. Una de ellas es, por ejemplo, este ecosistema criminal. Y con ecosistema criminal lo que estoy tratando de decir es que la violencia deja de ser un medio para conseguir objetivos y se convierte en una forma que moldea todas las relaciones sociales y todas las relaciones políticas y todas las relaciones económicas. Entonces, por eso es que uno ve, creo que lo conversábamos en estos días, donde tú te metas hay un relato de criminalidad, sí. Pero no es un relato de criminalidad excepcional. La excepción es que no esté ese relato de criminalidad. Es un relato de criminalidad que se hace común en todo. Y eso ocurre porque cambiaste los valores de cada sistema. El sistema, por ejemplo, el sistema financiero tiene como objetivo la creación de dinero, la acumulación de capital. Ahora, ¿cómo se hace? Eso no necesariamente lo ve el sistema financiero. Uh-huh. El sistema político es llegar al poder. Ahora, ¿cómo lo hace? No necesariamente se ve en el sistema político. Entonces, hay algo que está detrás, que es el que le da los principios y los valores de funcionamiento y privilegia unas acciones en vez de otras. Cuando esto se desborda, por supuesto, entonces ya la fuente del poder no es el derecho, no es la ley, sino la capacidad que tú tengas de generar violencia. Es buenísimo eso que estás diciendo, porque agregaríamos allí probablemente un ingrediente que creo que es principal en todo esto. Lo hablábamos con Mario Mármol García hace poco y con Perkins Rocha. Ellos son un poco puristas de la parte constitucional, pero tú colocas también acá en el artículo que no hay Estado, hay carencia de Estado. El Estado no existe en Venezuela. Entonces, es gravísimo cuando se mezcla la violencia sin Estado, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Claro, nosotros pasamos por una etapa que es en la etapa en la que yo catalogo la segunda etapa, la político-institucional, en la que tú generaste un Estado fallido. Pero bueno, era Estado fallido, uh-huh. Podías categorizarlo así. Uh-huh. El problema es que ahorita hay una disolución del Estado, sí. Y no es una disolución del Estado en regiones del interior que siempre estuvieron de alguna manera poco atendidas. Es una región sin Estado en Petare, por ejemplo. Claro. Es una región sin Estado en la Cota 905. Uh-huh. O sea, ya no tienes que irte al interior del país para entender que hay zonas que no tienen la presencia del Estado, que es peor, que el Estado le cuesta mucho tener presencia. Entonces, claro, terminas haciendo una balcanización, una somalización, que es una categoría que se la ha escuchado a David Morán. Empiezas a hacer una somalización, una balcanización, y entonces lo que haces es un acuerdo entre grupos que tienen el poder repartido. Entonces, ¿eso qué genera? Bueno, eso genera también una dificultad en determinar, que es una categoría principal para aquellos que todavía piensan que esto sale con elecciones o con negociación, una coalición dominante a la que tú torcer el brazo. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si esto es así, ¿dónde está? ¿Dónde se determina la coalición dominante? Y lo hemos visto, o sea,
todo el mundo pensaba que con el fallecimiento de Chávez esto iba a generar alguna posibilidad de erupción, y resulta que el tránsito casi ni se notó, claro, salvo por todo lo que ellos mediáticamente hicieron. Pero en términos funcionales se siguió profundizando. Claro, pero es interesantísimo esto último que planteas, porque nos lleva a la conclusión tristísima y sumamente preocupante, además, de cuando el Estado es una ilusión, el crimen organizado es quien manda. El crimen organizado está triunfando y está ganando la partida en estos momentos. Es el crimen organizado que está regado por Venezuela. Exactamente. Por lo menos así también lo entiendo yo. Lo peor es que el crimen organizado es una fuerza que está detrás de lo visible, del poder visible, y siempre se tiende a pensar que si tú sacas al régimen que se concentra en Miraflores, ya solucionaste el problema. Y resulta que por eso es la categoría ecosistema, porque tú puedes ser que sustituyas a las personas que están en Miraflores, pero eso no necesariamente cambia el ecosistema, las relaciones del ecosistema, los modos de funcionamiento del ecosistema y los valores y los principios y los valores de ese ecosistema. Entonces tú lo que vas a hacer es reproducir constantemente esos valores. El ecosistema criminal permite la estabilización de todos los sistemas si es que ellos se llegan a salir de sintonía. Y me explico con esto. Nosotros, me acuerdo todavía la euforia que hicimos, que ganábamos la Asamblea Nacional. 2015. La Asamblea Nacional, el día 5 de enero, su primer acto legislativo ya fue asimilada con el régimen cuando le quitó los diputados. Y después de ahí, al segundo año, fue totalmente asimilada cuando permitieron la instalación de una asamblea paralela, que además, según los términos en que se maneja, que obviamente no hay ley, el ecosistema criminal es un estado de excepción permanente con unos principios y unos valores alejados totalmente de la democracia. No es un estado de excepción dentro de una constitución que tú tiendes a saltar. Es que la constitución no aplica en nada para el Estado, para el ecosistema criminal. Simplemente es una referencia para hacerte incluso más llevadera la sumisión. Todavía a veces oigo yo en las protestas, es que tengo derecho de... Y yo me pregunto, ¿y a quién usted le va a decir que tiene derecho de? ¿Ante quién va a operar el derecho? Si el poder no es la ley, el poder es la capacidad de generar violencia. Entonces, si usted no tiene esa capacidad, pues dudo que tenga derecho. Y eso que estás diciendo es sumamente frustrante, mi querido amigo. Creo que voy a hacer un paréntesis comercial. Es muy frustrante porque, como tú has descrito, hemos dejado atrás el ecosistema democrático y estamos en presencia de un ecosistema criminal. ¿Cuáles son las banderas de ese ecosistema criminal? Pues la corrupción, pues la violencia, pues la muerte, pues el narcotráfico. Entonces, ¿qué papel juegan los partidos políticos? ¿Qué papel juega la sociedad civil? ¿Qué papel juega el ciudadano ante un ecosistema criminal? Eso quisiera para la próxima parte con nuestro admirado y querido Miguel Fontán. En momentos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Amigos, vamos a hablar de Produzca. Vean ustedes este producto que yo tengo aquí, este adminículo que yo tengo aquí, este objeto que yo tengo acá, que es para la protección auditiva. Dependiendo del sitio, yo en estos momentos no escucho absolutamente nada, estoy aislado completamente, ¿no? Evidentemente, ¿qué es esto? Esto es para la protección auditiva. Dependiendo del área donde usted trabaje, dependiendo del área donde usted se desenvuelva, Produzca nos ofrece
todos los productos para la protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo. Produzca tiene toda la vida cuidándonos. Ellos nacieron en Valencia, pero se han extendido y cubren toda Venezuela, desde Valencia, pero también en Maracay, Maracaibo, Barcelona, Puerto Ordaz. Yo quiero que lo sigan en Instagram, @produzca.ve. Cualquier consulta que necesiten realizarle, www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. ¿Cuáles son los consentidos de la casa? Los consentidos de la casa son los chamos. Y para los chamos, aquí está la línea Culitos de Arnamar. Estoy presentándoles los que son, este no es el tamaño estándar, es el tamaño ideal para la pañalera. Ok, mamá, pero no, estos productos son ideales tenerlos en la casa, no solamente para salir y cuidar. No estoy hablando de bebés, estoy hablando de chamos. Yo los uso, yo soy un chamo. Yo uso mi colonia Culitos todos los días, tan fresca, de verdad, para el cuidado de la piel de los más pequeños de la casa, pero también para toda la familia. Estoy hablando de Arnamar Cosméticos. Sígalos en Instagram. Ahora que usted está en la casa, tiene mucho más tiempo para consentir a todos los miembros de la familia. Arnamar Venezuela en su Instagram, Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Bueno, yo quiero que ustedes disfruten del servicio delivery que presta la comercializadora Prada. Ustedes van a llamar de nuestra parte a Wilfredo y a Lucrecia. Y estoy hablando de quesos y estoy hablando de charcutería. Hay un jamón de pierna superior, hay un jamón ahumado, hay un jamón selva negra. Esto es riquísimo. Bueno, hay gente que se cuida un poco más y pide el jamón de pavo, que puede ser rebanado o entero. Hay una masa de pastelitos que se las recomiendo, mi querida amiga. Es ideal para la merienda, el almuerzo, el desayuno. Hay una mortadela superior fabulosa. Hay una mantequilla que la recomiendo porque usted la compra en gramos. Usted quiere 150 gramos de mantequilla, se la pide a Wilfredo o a Lucrecia. Usted quiere 1 kilo de mantequilla. Bueno, si quiere comprar el kilo completo o medio kilo o 250 gramos, póngase de acuerdo con ellos. No deje de lado el queso telita o el queso guayanés de Upata, que también se lo llevan a su casa. Anote el teléfono de Wilfredo y de Lucrecia, 0424-134-6035. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Con Miguel Fontán. Miguel, ustedes lo conocen, especialista en gestión pública con estudios de doctorado en ciencias políticas, además un ciudadano tratando de entender las contradicciones sociales y políticas. Miguel Fontán. Miguel, te dejaba una inquietud con puntos suspensivos, pero Erika te quiere saludar también y tiene un resumen. Bueno, son muchas los planteamientos que en el chat de nuestras plataformas hay preguntas, interrogantes, sugerencias también para ti, pues, ¿no? Sí, hola Miguel, buenos días. Voy a tratar de resumir un poco. Hay muchos planteamientos, pero hay particularmente 2 que nos llaman poderosamente la atención. El primero es una pregunta que te hace Félix Guedes. Y él dice, quisiera saber por qué la oposición de la Asamblea Nacional no se pronuncia en contra de la masacre ocurrida a los militares de la Operación Gedeón.
Y tenemos a Griselda Ferrer que comenta, ya que en Venezuela definitivamente existen 3 asambleas nacionales, 2 tribunales supremos de justicia, 2 fiscalías y 2 presidentes, absolutamente ilegales ambos, es un dilema tremendo a dónde acudir en estos tiempos de régimen y cohabitación. Allí te dejo esos 2 planteamientos. Cónchale, qué difícil. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, comenzamos por huir de los 2 planteamientos porque son difíciles de contestar, ¿no? Mira. No, yo no puedo especular sobre por qué la Asamblea no se pronuncia, pero sí podría decir que la Asamblea, tal y como está configurada ahorita, está asimilada al ecosistema criminal. En consecuencia, todo lo que haga ella, de alguna manera, le sirve a la narrativa totalitaria del régimen, le sirve a las pretensiones totalitarias del régimen, y no hace otra cosa que a veces hasta adormecernos en cuanto a las expectativas que debemos tener para poder enfrentar este régimen, ¿no? Sobre lo que plantea la segunda pregunta de la persona, ¿cómo se llama? Disculpa que no... Griselda Ferrer. Griselda. Ok. Sobre lo que plantea Griselda Ferrer, es eso mismo que ya está planteando Griselda, da cuenta de cómo ha operado el régimen en tanto vaciar de contenido las categorías y las instituciones y las referencias democráticas que nosotros hemos tenido. No solamente que tenemos 2 tribunales supremos de justicia, y uno podría decir, bueno, está bien, uno está aquí y el otro está afuera. Ok, pero las 3 asambleas nacionales están aquí. Uh-huh. Y eso da cuenta de una estrategia que siempre ha hecho el régimen para quitar poder, relativizar y vaciar de contenido las instituciones democráticas, y es hacer elementos paralelos. No solamente lo hizo con el Tribunal Supremo, no solamente lo hizo con la Asamblea Nacional, lo hizo con los gremios. No sé si recordamos al principio cuando él dividió, o sea, de todos los gremios sacó un espejo, y con eso fue debilitando precisamente el poder representativo que tienen todas esas organizaciones, el poder institucional que tienen todas esas organizaciones dentro de la democracia. Sí. Entonces, cuando tú decías qué pueden hacer los partidos políticos, mira, lo primero que hay que entender es que no son en este momento partidos políticos, porque el sistema sobre los cuales ellos se tienen que mover no existe. Ellos no son representación política. Ellos pueden ser organizaciones que ayuden a la sociedad a resistir frente a este régimen totalitario. Hay una cosa, y es una idea muy particular, y es que a estas alturas la capacidad de ejercer la violencia del régimen es tan alta que yo no veo posibilidad alguna de que nosotros, a través de una organización, puedas afectar seriamente el poder. Por supuesto, temporalmente lo puedes hacer, lo vimos en las protestas de 2016, lo vimos en los 4 meses de protesta de 2017, pero no tienen la capacidad, el ciudadano tiene la capacidad de hacer eso de manera constante. Por otro lado, tampoco cuenta con la capacidad para generar violencia o la capacidad de fuerza necesaria para anular esa violencia. Entonces, eventualmente, todos esos esfuerzos tienden a diluirse en el tiempo. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, tenemos más frustración. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que un partido político que se comporte como un partido político dentro de un ecosistema que no es democrático, ya está empezando mal no tiene vida. Su diagnóstico. Ya está empezando mal su diagnóstico del problema, y en consecuencia todo lo que haga es fácilmente asimilable por el régimen. Sí. Yo quisiera saber, Miguel, ¿cómo entonces transformaríamos ese ecosistema criminal que has venido describiendo en un ecosistema democrático? ¿Cómo podemos hacer de pronto los ciudadanos para transformar ese ecosistema? Ya hemos hecho algunos intentos, protestas, concentraciones en las calles. Lo hemos intentado casi todo. Entonces, ¿cómo transformamos el ecosistema? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles serían los pasos? Aun cuando no es una receta mágica, pues, ¿no?
Sí, qué buena pregunta. Yo no tengo la respuesta, te puedo especular acerca de ella. Fíjate, el ecosistema tal y como está planteado no se puede transformar. Se tiene que hacer una ruptura con él. Es igual y por eso es que utilizo la categoría de la biología. El ecosistema lo que hace es generar un ambiente propicio para que los sujetos que se desarrollan en él puedan desarrollarse según las características que éste tiene. Entonces, el ecosistema, por eso lo repito, lo utilizo como idea en la política, porque él te genera unas condiciones particulares para que tú puedas funcionar según los principios y sus valores que tengas. Si es democrático, tú terminas de impulsando valores democráticos y cualquier cosa, por ejemplo, un acto de corrupción que es excepcional. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema es democrático, el sistema precisamente va en contra, al ser la fuente de poder la ley, pues va en contra de todo lo que sea criminal. Pero cuando este ecosistema cambia y el ecosistema es criminal, pues pareciera que todo lo que es la ley es rechazado. Uh-huh. Entonces siempre se están fomentando procesos de degradación de la ley. Bueno, una de las cosas fatales que nosotros tenemos es el relativismo moral que existe. Y cuando tú apelas a eso, lo que terminas es ganándote la etiqueta de supremacista moral, sin entender que si una persona no puede determinar lo legítimo de lo ilegítimo, lo bueno de lo malo, pues no puede escapar jamás de la narrativa totalitaria que además te impone la verdad y además te transforma la verdad de los hechos a través de su organización de la mentira. La única manera que tú puedas escapar de eso es que empieces a dudar y que empieces a tener unas referencias que te permitan catalogar lo legítimo y lo ilegítimo, lo bueno de lo malo. Y es la única manera que tú puedes empezar a ver cuáles son las fisuras en esa narrativa y tratar de mantenerte allí. Lo que puede hacer la sociedad en este momento es resistir. De igual manera, o sea, si tú me preguntas de qué estamos más cerca, uh-huh. o mejor dicho, yo les pregunto, si yo les dijera de qué estamos más cerca, de una sociedad occidental o de un campo de concentración, pues seguramente la respuesta unánime sería más cerca de un campo de concentración. Uh-huh. Y a lo mejor no vamos a llegar a los campos de concentración de Hitler porque la sociedad ha cambiado, los métodos han cambiado, las leyes internacionales han cambiado, pero basta que nos aproximemos a ellos y basta que tengamos algunos rasgos, por ejemplo, despojarte de la dignidad humana para ya estar mucho más cerca de eso. Y ustedes me dirán, si no es despojarnos de la dignidad humana, cuando tú tienes una sociedad que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene gasolina, que no puede enterrar a sus muertos, o sea, esto ya está, la persona lo que tiene es una fantasía de persona. Y lo que estamos viviendo es prácticamente una vida biológica, no una vida digna de ser vivida en la que la persona se despliegue en su capacidad. Claro. Miguel, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Quedan muchas cosas aquí en nuestra mesa de trabajo, pero esperemos tener un nuevo contacto pronto contigo, Miguel. Pero antes de que te despidas, Miguel, nos están preguntando en qué portales publicas tus artículos y si puedes dar, por favor, tu cuenta Twitter. Bueno, mi cuenta Twitter es Miguel Fontán, @MiguelFontán. Y los artículos los publico en mi página, que es también miguelfontan.com. Claro. La conclusión es que la gente nos está diciendo que ese ecosistema criminal, uh-huh. que es una especie de cáncer, tiene que ser extirpado uh-huh. y sacado pues de raíz, pues, ¿no? Para poder incluso pensar en una tercera vía, porque las mismas oposiciones aquí son cómplices de todo esto. Gracias, Miguel, amigos, y ustedes recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios,